Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por darnos la oportunidad de estar presentes en este hermoso día, para adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre. Presentamos nuestra vida a ti, Padre Eterno, para que tú en tu gracia perfecta y absoluta seas glorificándote en todo lo que se está llevando a cabo y se llevará a cabo. Te pido que tú ilumines nuestro entendimiento en tu palabra, lo que ya tú hablas es que es la Biblia, para que de esa manera podamos entender, comprender, rendir nuestra vida a ello, para que tu poder absoluto sea manifestando la vida de Cristo a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿cómo ser preservado del error? ¿Cómo ser preservado del error? ¿De qué manera usted y yo podemos guardarnos del error? Yo le invito a que vayamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versos del 16 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. El apóstol Pablo le está escribiendo a un joven llamado Timoteo, un joven que se encontraba en Éfeso. Éfeso era una ciudad sumamente importante, había mucho tránsito, o por así decir, tráfico de personas, movimientos religiosos y gubernamentales y económicos sumamente importantes en esa ciudad. En esa ciudad, lamentablemente, había un contexto sumamente pagano. Y la iglesia que se encontraba en esa ciudad estaba sufriendo ataques por los falsos maestros. Los falsos maestros que se encontraban en esa región, además de ser judaizantes, se encontraban los gnósticos y los helenistas. Eran tres ramificaciones de falsedades teológicas que quebrantaban o trataban de romper o malformar la enseñanza sana doctrinal de la verdad o acerca de la verdad de la divinidad de Cristo Jesús o la humanidad de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo, en el contexto inmediato, antes de el texto que acabamos de leer, está dándole una advertencia a Timoteo. Timoteo, en los postreros tiempos serán sumamente peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, despiadados, implacables, sin afecto natural, que buscarán sacar provecho de la gente para hacer mercadería. Esos son los que se meten en las casas y se llevan arrastradas a las mujercillas, cargadas de concupiscencia, y las llevan aún más a pecar. Está hablando del carácter de los falsos maestros, de la apostasía en sí. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca del carácter de esos falsos, la finalidad de esos falsos maestros y lo que se espera de esos falsos maestros y aquellos que los siguen. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos está dando a nosotros las herramientas para que usted y yo, como creyentes en Cristo, estemos guardados, preservados del error antibíblico, de todo aquello que sea mentira, ya que la verdad solamente procede de Dios. Y primero comienza aquí el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sumamente importante lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Toda la escritura, no parte de ella. Claramente, comprendiendo en el tiempo que fue escrito, está hablando del Antiguo Testamento y partes o porciones del Nuevo Testamento que ya estaban escritas. Porque esta carta fue escrita en el 66-67 después de Cristo. Esta fue la última carta que Pablo escribió antes de que lo degollaran en Roma. Pablo está aludiendo acerca de todo el Antiguo Testamento. Toda la escritura, incluyendo las porciones del Nuevo Testamento que ya estaban escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, son inspiradas por Dios.
La palabra inspirada viene del griego theopneustos, que significa aliento divino, soplo divino, hálito, algo que proviene directamente de Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo está dando a entender es que la palabra de Dios es perfecta en todos sus asuntos. Tiene el mismo carácter que aquel que le inspiró. Es perfecta porque Él es perfecto. Es santa porque Él es santo. Es pura porque Él es puro. Es vida porque Él es vida. Es verdad porque Él es verdad. Y el propósito primordial de la Escritura siempre va a ser demostrar, revelar el carácter, plenitud y perfección de Cristo Jesús en todas sus etapas. Todo lo que Él es lo va a demostrar la Biblia. Y el apóstol Pablo está especificando a Timoteo, por así decir, la confianza que el hombre puede tener en el medio escrito. Usted y yo podemos confiar plenamente en lo que Dios ha establecido en su palabra. Y no solamente dice, fue inspirada por Dios, proviene de Dios, tiene el mismo carácter de Dios. Pero aquí viene algo claro. Y es útil ¿para qué? Para enseñar. Útil para enseñar. La palabra enseñanza, originalmente doctrina, del griego didache, habla acerca de informar a una persona correctamente, darle a esa persona la información necesaria para que sepa lo que tiene que hacer y cómo conducirse. Las víctimas de los falsos maestros son aquellos que tienen falta de información correcta. Una persona que está mal informada o no tiene la información correcta va a ser propenso a caer en falsas enseñanzas o va a ser propenso a seguir falsos maestros. Por consecuente, el creyente debe de pasar tiempo en la palabra de Dios, permitiendo que aquel que inspiró la Escritura sea quien lo instruya la misma. Por eso se especifica claramente su utilidad. Y cuando habla de su utilidad, es el provecho que usted y yo podemos sacar de la palabra. Hay mucho provecho que le podemos sacar a la Escritura. Es provechosa, útil para enseñar, informarnos a nosotros correctamente. La Biblia, como dije anteriormente, busca informarnos acerca de la obra, persona y carácter de Cristo Jesús. Y entonces, si la persona no pasa tiempo escudriñando lo que dice la Escritura, no va a conocer la verdad y por consecuente va a ser víctima de la mentira. Que eso no es lo que sucedía contextualmente en aquel tiempo. Las personas que eran víctimas de estos falsos maestros que habla el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 9, eran personas que no pasaban tiempo educándose en la palabra de Dios. No pasaban tiempo adecuado y determinado en lo que ya Dios estableció. Y por consecuente eran víctimas de esos falsos maestros. Y sacaban provecho de la gente. Sacaban bastante provecho. No solamente es útil la palabra de Dios para enseñar, para informarnos correctamente, sino que también es útil para redarguir. La palabra redarguir en el original griego significa reprender. Originalmente reprender habla de acerca de corregir todo aquello que es pecado. De la única manera que una persona va a saber qué está bien ante los ojos de Dios y qué no está bien es por medio de la Escritura. Una persona que no pasa tiempo en la palabra de Dios nunca va a saber qué es pecado y qué no es pecado. Y por consecuente, si una persona no tiene conocimiento básico, por lo menos, de qué es pecado y cuáles son sus consecuencias, va a ser propenso a caer en lo mismo. El falso maestro nunca va a llevar a una persona a la verdad de Cristo porque no la vive. Y es imposible que una persona que no viva algo lo pueda expresar. Una persona que no está en Cristo no puede expresar a Cristo. Entonces, si no expresa a Cristo, va a expresar todo lo contrario. El falso maestro, estos falsos maestros en aquellos tiempos, llevaban a la gente a que cargaran su propia concupiscencia y se manifestaran en base a las obras de la carne y pecaran constantemente. Llevaban a la gente a vivir una vida libertina, una vida de libertinaje, cuando verdaderamente la gracia de Dios es el poder capacitador que libra a una persona de vivir una vida pecaminosa y lo lleva a vivir como Cristo. Eso es gracia. Es la capacidad de su propio espíritu
manifestando la vida de Cristo en nosotros. Y ese es el propósito primordial de la palabra de Dios. Nos corrige, nos reprende cuando estamos mal. Y para que ser reprendido y corregido cuando estemos mal, debemos de pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora, ¿quién se beneficia? El reprendido. El reprendido es el que se beneficia. Usted y yo somos los que nos beneficiamos cuando Dios nos corrige a través de su palabra, porque es para nuestro bienestar. Debemos de pasar tiempo adecuado en ella. Y de esa manera vamos a conocer bien la verdad, para no ser víctimas de la mentira, y en los falsos maestros vamos a saberlos identificar, porque los mismos llevan a la gente a pecar constantemente, a errar, a hacer todo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y la Biblia nos lleva a hacer lo correcto ante los ojos de Dios, y lo vamos a ver más adelante. La utilidad de la palabra no solamente se ve en la enseñanza o la información que imparte, sino también en cómo nos redarguye o nos corrige de pecado. Pero hay un punto bien importante. Es útil para corregir. Y la palabra corregir en el original griego es enderezar lo torcido. Sacar a una persona del error. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está hablando primeramente con que toda palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Su autoridad perfecta y máxima y su carácter y como su utilidad nos corrige, pero no solamente nos corrige, nos endereza el camino, nos saca del error. En base al tema, como se ha presentado del error, esto es sumamente importante. Porque la Biblia nos va a mostrar completamente la verdad para no caer en la mentira. Nos va a mostrar lo que es recto para no caer en lo torcido. Entonces, aquí el apóstol Pablo está dando a entender a Timoteo. La palabra de Dios tiene el poder todo suficiente de enderezar a una persona y ponerla en el camino correcto cuando éste cayó en una falsa enseñanza. Entonces, usted y yo como creyentes en Cristo tenemos la responsabilidad de pasar tiempo adecuado estudiando la palabra de Dios, pero de la misma manera compartiéndola. Y hablando la verdad de la palabra de Dios, tal como está escrita, tal como aquí especifica, sin quitarle ni añadirle. Y el Espíritu Santo tiene el poder capacitador de poder convencer a una persona de pecado, justicia y juicio por sí solo en conformidad a la palabra. Pero tenemos que hablarla tal como está y tenemos que pasar tiempo en ella. No solamente nos corrige y endereza de lo torcido, nos saca del error, sino que también es útil para instruir en justicia. La palabra instruir, si la traducida del griego, significa tutor, una persona que está en unas clases de tutoría, que está en un discipulado, por así decirlo. Entonces, lo que está comunicando aquí el apóstol Pablo a Timoteo es esto: es útil para capacitarte, instruirte, para que sepas hacer lo correcto. La palabra justicia viene del griego diakosune, que significa un comportamiento correcto ante Dios y ante los hombres. Esto es muy importante. Eso es la palabra justicia aquí. No habla de la justificación imputada en la cruz del Calvario por su sangre. Está hablando de una vida recta, piadosa, una vida santa, una vida que se rinde a Dios, se humilla al poder soberano del Espíritu Santo, pero que de la misma manera vive adecuadamente, no solamente para con Dios, sino para con los hombres. Hace las cosas correctamente. No busca sacar provecho. Vive adecuadamente. Entonces, la palabra de Dios tiene, por así decirlo, todo lo necesario para enseñarnos a nosotros de qué manera usted y yo debemos vivir para con Dios, pero de qué manera también debemos de comportarnos con el hombre. La misma palabra nos enseña a nosotros que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero que también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros todo lo necesario para vivir como Dios desea que vivamos y para que haya un orden en todos los aspectos de nuestra vida para con el ser humano. Esa es la palabra justicia. Y la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos encamina a eso. Una
persona que no pasa tiempo en la palabra de Dios no va a saber cómo agradar a Dios en su vida y cómo tratar a los demás. Y por consecuente, si no pasa tiempo en ella, va a ser víctima de los falsos maestros, que hacen todo lo contrario. Quitan a la persona de vivir bajo la voluntad de Dios y le sustraen para que vivan bajo su propia voluntad. Y eso rompe todo orden humano también. Lo rompe totalmente. Aquí estamos viendo claramente no solamente la autoridad de la palabra, inspirada por Dios. No solamente estamos viendo su utilidad. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de la misma? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Vivir correctamente para Dios, pero también correctamente para con el hombre. Pero es importante ver cuál es la finalidad de la palabra de Dios. Vemos para qué sirve, pero cuál es el fin. ¿Por qué Dios la dejó establecida? Verso 17 dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra hombre de Dios, en el contexto histórico, habla sobre los representantes o portavoces de Dios aquí en la tierra. En la antigüedad, cuando hablaban acerca de un hombre de Dios, estaban hablando acerca de un maestro, un profeta o un líder. Una persona que representaba la autoridad de Dios en medio del pueblo. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo utiliza la misma palabra para dar a entender el que verdaderamente le corresponde a Dios, o el que verdaderamente le pertenece a Dios, el que es un representante de Dios en la tierra. No estamos hablando que somos pequeños dioses, eso es un disparate. Son un disparate, una herejía de palabra de fe, son una herejía. No somos ningunos pequeños dioses, somos siervos, inútiles sin Cristo. Y sin Él no servimos. Nuestra capacidad proviene de Él. Y si algo somos, lo somos por Él, no por nosotros mismos. Aquí cuando especifica hombre de Dios, se está hablando de una persona que vive dedicada y rendida a la soberanía de Dios y permite que Dios sea el control de su vida. Por eso dice: para que el hombre de Dios, aquella persona que vive rendida, humillada a Dios, sea perfecto. Sea perfecto. La palabra perfecto en original griego significa completo, pleno, que no le falta ninguna cosa. Una persona que está pleno en todas las áreas de su vida, espiritual, mental, emocional, física y económicamente, no necesita buscar fuera de ello, porque ya está pleno. Cuando una persona se identifica con Cristo de la manera correcta, en conformidad a la palabra de Dios, va a entender que su plenitud es Él. Y no va a tener necesidad de buscar otros recursos fuera de Cristo. La palabra de Dios está para capacitarnos a nosotros, para darnos a nosotros todo correspondiente a Cristo, para que de esa manera nos identifiquemos con Él y no tengamos necesidad de buscar otros recursos. El falso maestro es todo lo contrario. No predica la soberanía divina para que el hombre se rinda y se identifique con Cristo para que esté pleno. No lo hace. Al contrario, predica su propio bienestar. Predica motivación personal para que la gente alcance sus supuestos sueños, sus supuestas metas. Y sabe algo, viven frustrados. La gente que sigue bajo esa corriente y esos patrones viven frustrados. Porque el único que se enriquece y el único que le va bien es el que predica tal basura. Y la palabra de Dios está establecida para que no seamos víctimas de esas personas. Para que no caigamos en esos errores. La verdadera plenitud de una persona se encuentra en la persona de Cristo. ¿Quieres ser feliz? Cristo. ¿Nunca has recibido amor? Cristo Jesús. ¿Nunca has tenido paz? Jesucristo. ¿Nunca ha tenido gozo la persona? Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 especifica que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio.
Mejor dicho, la manifestación distintiva del carácter de Cristo. Entonces, todo lo que el hombre necesita, la plenitud se encuentra en Él. Y la Biblia nos enseña a nosotros cuál es la plenitud de Cristo para que nos identifiquemos con Él. Y de esa manera podamos vivir correctamente, llenos de Él y no tengamos necesidad de otra cosa, sino que nuestra necesidad sea Él y lo que Él provee. Perfecto, completo, que no nos falte nada. Ese es el propósito de la Escritura. Y para vivir esa vida eterna, debemos identificarnos correctamente con el Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, no solamente para que el hombre, el representante de Dios aquí en la tierra, sea perfecto, sino que también esté enteramente ¿qué? Preparado. La palabra preparado es instruido o equipado, que tenga todos los recursos necesarios por completo. Cuando dice enteramente es por completo. No solamente la palabra de Dios tiene la finalidad de llevarnos a la plenitud de Cristo para que rindamos nuestra vida a Él y sea Él manifestándose a través de nosotros, permitir que Él viva su vida a través de nosotros. No solamente es para eso, sino que también nos equipa completamente. Completamente nos equipa, nos prepara. ¿Pero para qué cosa? Para toda buena obra. Mejor dicho, la palabra griega que alude saber hacer lo correcto de forma correcta. Vuelvo y lo repito. Preparado para toda buena obra significa en el original griego saber hacer lo correcto de la forma correcta. Entonces, eso le podemos llamar la verdadera sabiduría. No es saber hacer las cosas, es saber cómo hacerlas. No es saber lo que tengo que hacer, es saber cómo tengo que hacerlo. Y la palabra de Dios nos enseña todo lo correspondiente a Cristo para que sepamos cómo conducirnos en esta tierra y para que sepamos lo que tenemos que hacer en la misma. Amado hermano, amada hermana, hay sin número de falsas enseñanzas hoy en día. Y toda falsa enseñanza lo primero que hace es torcer la ley divina. Toda falsa enseñanza. ¿Por qué digo eso? Sencillo. Génesis capítulo 3 especifica. Dios dejó una ley establecida. Dios creó al hombre con una voluntad para que él hiciera ejercicio de la misma. La pusiera por obra. Puso el árbol de la ciencia y el mal y el árbol de la vida. Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Pero ¿por qué Dios puso eso? Para que el hombre hiciera el pleno ejercicio de su facultad de voluntad. Por sí solo. Y no fuera un monigote de Dios. Pero Satanás, mediante la serpiente, malformó la ley divina. Es que sabe Dios que el día que comas vas a ser como Él. Ups. El mismo sentimiento que tuvo antes de ser echado del reino de los cielos. Según Isaías capítulo 12. Me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. Isaías 12 al 14, esos 3 capítulos especifica toda la obra satánica. Y es malformar toda la verdad. Y llevarlo a una mentira. Amado, es más, una media verdad es una mentira completa. Por así decirlo. Las medias verdades que él estableció en el huerto del Edén fueron mentiras completas. Y el falso maestro tiene el mismo carácter porque es llevado y enseñado, dirigido por el mismo Satanás. Son gente que no ha nacido ni de nuevo. El apóstol Judas lo especifica. Estos son los sensuales que no tienen al Espíritu. El mismo apóstol Pablo le especifica. Estos son los que hacen mercadería de vosotros. Y hacer mercadería significa que los ponen como si estuviesen en venta. ¿Cómo usted y yo podemos preservarnos del error? Estableciéndonos correctamente en la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los principios que quiero tocar? Primer punto específico, o primer principio de aplicación, reconociendo que la palabra de Dios es la autoridad plena sobre la vida de una persona. Si el creyente no reconoce que la Biblia es la autoridad sobre su vida, nunca va a sujetarse a la misma, ni va a pasar tiempo con ella. Hay sin número de beneficios
Cuando usted y yo reconocemos que la palabra de Dios es la autoridad sobre nuestra vida. El primer beneficio que podemos sacar de esto es que no vamos a seguir corrientes falsas. O por así decirlo, no vamos a estar siguiendo pensamientos ajenos. Vamos a estar haciendo lo que Dios desea que hagamos. Vamos a estar haciendo lo que Dios desea que hagamos, no lo que otro dice que hagamos. Lo que hoy en día nosotros podemos ver es sin número de personas repitiendo lo que dice otro, cuando Dios nos llamó a expresar lo que dice la Escritura. Para poder hacer eso, debemos de pasar tiempo en la Escritura, pasar tiempo en la palabra de Dios, reconociendo que esta es la autoridad sobre nosotros. Este es el único manual de fe y conducta que nos lleva a nosotros a vivir una vida correcta. Y si no reconocemos su autoridad absoluta sobre nuestra vida, nunca nos vamos a sujetar. ¿Por qué? Yo nunca me voy a sujetar a alguien o a algo que yo no reconozca que tiene más autoridad que yo. Ni usted tampoco. Ningún ser humano va a sujetarse a alguien o a algo si no reconoce la autoridad de ese alguien o ese algo. Así de sencillo. No solamente, este es el primer principio, reconociendo la autoridad de la palabra de Dios. Segundo principio, apropiándonos de su utilidad, utilizando correctamente todo lo que Dios ha establecido para nuestro beneficio, permitiendo que Dios nos enseñe a través de ella. Una de las funciones del Espíritu de Dios, según Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, capítulo 16, es que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas que yo os he dicho y os recordará todo. El Espíritu de Dios va a enseñarnos las palabras, vida y obra de Cristo Jesús. Y va a buscar glorificar a Jesucristo en todo. Pero de la única manera es a través de la palabra de Dios. Y debemos permitir, no solamente reconocer la autoridad de la palabra sobre nuestra vida, sino observar claramente su utilidad y tomar manos a la obra en ello. Utilizar correctamente la palabra de Dios. Permitiendo que ella nos enseñe, que el Espíritu Santo nos enseñe a través de ella. Permitiendo, segundo punto de este principio, permitiendo que el Espíritu Santo redarguya nuestra vida a través de la misma. Que nos corrija cuando estamos mal, que nos corrija del pecado, que nos enseñe lo que es pecado y que nos enseñe lo que es correcto. Y tomemos la decisión sabia en conformidad a ella, de caminar como Dios desea que caminemos. No solamente eso, no solamente nos enseña, nos reprende, nos corrige de pecado, sino que permitir que nos corrija a nosotros, que enderece nuestros caminos torcidos, nuestros pasos torcidos. Si hemos tenido una creencia que no está de acuerdo a la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos las muestre, sencillo, desecharla y encaminarnos en la verdad, en la sana doctrina que es la palabra de Dios. Lo peor que puede hacer un creyente es tener una fe ciega. Creer por creer. ¿Sabe algo? Eso es necedad, eso no es fe. La verdadera fe se basa en evidencias. La verdadera fe está establecida en evidencias. ¿Por qué yo creo que Cristo resucitó? Hay evidencias de ello. Murió, hay evidencias. Se sentó a la diestra de Dios Padre, hay evidencia. Histórica, cultural y escritural. Y por último, personal. Cada creyente puede testificar todo eso en base a ciertas evidencias. Eso es una fe establecida, sana. Entonces, si nosotros no permitimos, no ponemos, por así decirlo, voy a ponerlo a este punto de vista, si nosotros no pasamos nuestras creencias o lo que creemos que es correcto a la luz de la palabra, estamos haciendo todo lo incorrecto. No estamos permitiendo que ella enderece nuestro camino. Debemos reflexionar en lo que la Biblia dice. Y cuando hablo de reflexionar, es comparar lo que la Biblia dice con mi pensamiento, mis palabras y mi conducta.
Eso es reflexionar. Pienso como la Biblia quiere que yo piense, hablo como la Biblia quiere que yo hable, vivo como la Biblia dice o quiere que yo viva. Eso es reflexionar. Y cuando reflexionamos en el contenido y ponemos nuestra vida entera a la luz de la palabra y hacemos las respectivas comparaciones, luego de ello hay que reconocer nuestros errores y permitir que la Biblia nos encamine correctamente. No solamente eso, en el principio de su utilidad hay que permitir que la palabra de Dios nos instruya, que nos entrene para hacer lo correcto. La pregunta aquí es, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es todo aquello que le concierne a Dios. Lo correcto es hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe qué es lo correcto? Que todo creyente tenga relación con Dios en pleno amor, en rendición de vida. Que todo creyente le sirva a Él de todo corazón, haciendo su perfecta voluntad. Y que todo creyente le glorifique en toda palabra y conducta en su vida, cualquier obra. Para las tres áreas se necesita dependencia bíblica y rendición al Espíritu de Dios. Ninguna persona puede amar a Dios si no se rinde a Él. Ninguna persona puede servir a Dios si no se rinde a Él. Ninguna persona puede glorificarle si no se rinde. Y sobre las tres bases está la palabra. La Biblia. Debemos permitir que ella nos instruya a hacer lo correcto. Y lo correcto es amarle, glorificarle y servirle. Y cuando hacemos eso, amados, vamos a ser felices. Usted y yo fuimos creados para cumplir esas tres áreas en nuestra vida. Y dependiendo de cómo usted y yo las cumplamos, vamos a ser felices. Vamos a ser felices. Una persona que no hace la voluntad de Dios es infeliz. El tercer principio que quiero tocar es reconociendo cuál es la finalidad de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es su fin? El propósito de la palabra de Dios en sí es que usted y yo, como representantes de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, aquí en la tierra, seamos perfectos. Seamos perfectos. Mejor dicho, estemos completos, plenos. Que participemos de la vida de Cristo en nuestra vida. Que todo lo que le corresponde a Jesucristo lo recibamos en nuestro corazón. Por fe, y caminemos en ello, apropiándonos de ello y rindiendo nuestra vida para que Cristo viva su vida a través de nosotros. Otra parte del propósito de Dios a través de la palabra no solamente es hacernos perfectos, plenos, sino prepararnos completamente, equiparnos completamente. Y luego de equiparnos, vamos a poder hacer las cosas correctamente, de forma correcta. Y vamos a poder vivir glorificando al Padre en todas las áreas de nuestra vida. Mis amados hermanos, de esa manera es que nosotros vamos a estar preservados del error, estableciéndonos en lo que dice la Escritura. No quieres ser víctima de falsos maestros, como lo especifica el capítulo 3 del 1 al 9, verso del 1 al 9. Establezcase en la palabra de Dios, estúdiala, escudriñala, léala, permita que Dios le hable, reconozca su autoridad, ríndase a la misma y permita que Dios lo equipe, su Espíritu Santo nos equipe a nosotros a través de ella. La falta de información es la puerta a la necedad. Es la llave de la puerta de la necedad, perdón. La falta de información es la llave a la puerta de la necedad. Y Dios no quiere que seamos necios. Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que sepamos hacer lo correcto. De qué manera hacerlo y cómo hacerlo, en base a su dirección bíblica. Todo lo contrario de los falsos maestros. Con esto culminamos. La palabra de Dios tiene todo lo necesario para impartir correctamente todo lo necesario. Y si no pasamos tiempo en ella, escudriñándola como Cristo dijo, escudriñar las Escrituras, nunca vamos a recibir todo lo necesario. Amado hermano, amada hermana, no hay nada más glorioso que la vida de Cristo en el creyente. Y ese es el propósito de la doctrina sana, sabia, de la palabra de Dios. Que Cristo sea expresado a través de nosotros.
El propósito de Dios no es que conozcamos la Biblia. Para nada. El propósito de Dios es que rindamos nuestra vida al conocimiento adquirido para que Cristo sea exaltado en nosotros. Para que Él sea glorificado a través de nosotros. Que nunca se nos olvide que la palabra escrita está para revelar la palabra viviente, que es Jesús. Y si no pasamos tiempo en ella, nunca vamos a conocer a Cristo adecuadamente. Y una persona que no conoce a Jesucristo adecuadamente va a ser propenso a caer en cualquier falsedad que quite o reste divinidad o humanidad a la perfección de Jesucristo. Eso es lo que hacían los gnósticos, los helenistas y los judaizantes. Y los creyentes en ese tiempo, mayormente mujeres, porque eran las menos letradas, pero también había hombres que les faltaba letra, eran los que estaban propensos a caer en tales enseñanzas falsas. No quieren caer en una falsa enseñanza, pase tiempo en la palabra de Dios. Y permítanle que el Espíritu Santo le ilumine en ella. No quiere ser víctima de falsos maestros. Pasa el tiempo en lo que dice la palabra de Dios, reconociendo su soberanía, su utilidad y permitiendo que su finalidad, su propósito se cumpla en nuestra vida, al rendirnos al conocimiento adquirido. ¿Qué nos impide a nosotros pasar tiempo en la palabra de Dios? ¿Qué obstáculo hay para que no pasemos el tiempo necesario de calidad estudiando lo que dice la Escritura? ¿Verdaderamente estoy pasando el tiempo necesario leyendo y estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto conozco a Cristo a través de la Biblia? ¿Cómo es mi vida a la luz de la misma? ¿Pienso, hablo y actúo como Dios quiere que yo haga? Reflexionemos en ello, mi amado. ¿Verdaderamente mi creencia es correcta? Son preguntas que deben hacerse. ¿Sabe dónde van a ser contestadas? En la palabra de Dios. Todo ser humano puede discrepar en su pensamiento, pero la Biblia no discrepa. En la Biblia no hay discrepancia. En la Biblia no hay negación propia. En la Biblia hay unidad, evidencia interna, evidencia externa y verdad revelada. No hay mentira. Pasemos tiempo en ella y de esa manera vamos a crecer en conformidad a la medida de la estatura de Cristo, a la medida que rindamos nuestra vida a la soberanía del Espíritu en conformidad a su palabra. Y de esa manera vamos a ser preservados del error, viviendo una vida plena en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Te pido, Padre de gracia, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a uno y cada uno de nosotros a vivir en conformidad a lo que dice tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a reconocer la autoridad absoluta de tu palabra, que ella es la autoridad de nuestra vida, la única norma de fe y conducta que nos lleva a vivir una vida perfectamente agradable a ti. Te pido, Padre Santo, que nos enseñes cuál es la utilidad de tu palabra constantemente, que nos enseñes, nos informes a través de ella como siempre lo haces, que redarguyas, que reprendas, Señor, nuestra vida de pecado, que corrijas, que endereces, Señor, nuestra vida a través de ella y que nos instruyas, nos des el material necesario para saber hacer lo correcto a través de la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer la finalidad y el propósito de la misma, que es que todo creyente sea perfecto, completo, pleno en ti, que la vida de tu Hijo amado se manifieste en nosotros y que estemos completamente preparados, equipados para saber hacer lo correcto de la forma correcta, para toda buena obra. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Padre Cristo Jesús, mi amado.